Unidad 10, oftalmopediatría y estrabismo. Bueno, para comenzar con esta unidad vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología de los músculos extraoculares. Los músculos oculomotores son 6: el recto medio, el recto lateral, recto superior, recto inferior y los oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior. 5 de ellos tienen su origen en el vértice de la órbita. Estos son los 4 rectos y el oblicuo superior. Mientras que el oblicuo inferior nace en la parte inferomedial de la órbita. Los 4 rectos lo hacen por un tendón común llamado anillo de Zinc. Se dirigen desde su inserción en el vértice de la órbita hacia adelante, dirigiéndose hasta alcanzar el globo ocular para insertarse en la esclera. Entre ellos forman el cono muscular. Dentro de este cono cursan el nervio óptico, la arteria oftálmica, los vasos y nervios ciliares, nervios oculomotores y el simpático. Por supuesto, inmersos en la grasa orbitaria. También allí se encuentra el ganglio ciliar, dentro del cono muscular. El oblicuo inferior es el único músculo que se origina en la parte anterior de la órbita. Nace por un corto tendón por detrás del reborde orbitario, por fuera del orificio del conducto lagrimal y se dirige hacia atrás y hacia arriba, situándose entre el recto inferior y el piso de la órbita. En cuanto a la vascularización, los músculos extraoculares están irrigados por las arterias musculares superior, lateral e inferior. Estos vasos, luego que los músculos se insertan en la esclera, continúan hacia adelante perforando la esclera a nivel del limbo esclerocorneal y continúan como arterias ciliares anteriores para luego formar parte del círculo mayor del iris. En cuanto a la inervación, los músculos oculomotores están inervados por los llamados pares craneales. El cuarto par inerva al oblicuo superior, el sexto par al recto lateral y el resto de los músculos están inervados por el tercer par, nervio motor ocular común. Los rectos horizontales en posición primaria tendrán como función el recto medio, la aducción, y el recto lateral, la abducción. Cuando el ojo se eleva, tendrán una acción secundaria. Ambos músculos pasarán a ser elevadores y cicloductores, siendo el recto medio incicloductor y el recto lateral excicloductor. Lo inverso sucederá cuando el ojo esté en mirada hacia abajo. Ambos pasarán a tener acción depresora y torsional. Los rectos verticales, en posición primaria, tendrán como acción principal la acción vertical, siendo el recto superior elevador y el recto inferior depresor. Como acción secundaria, ambos serán aductores y cicloductores, siendo incicloductor el recto superior y excicloductor el recto inferior. En abducción, ambos tendrán su acción principal vertical, desapareciendo la función secundaria. En aducción ocurre lo contrario, es decir, aumentan su acción secundaria y disminuyen su acción principal. Los músculos oblicuos, cuando el ojo está en posición primaria, serán el oblicuo superior incicloductor y el oblicuo inferior excicloductor, y secundariamente poseen ambos acción vertical, siendo el oblicuo superior depresor y el oblicuo inferior elevador, y ambos son abductores. A medida que el ojo abduce, se va aumentando su acción torsional, la cual es máxima en abducción. Las abducciones son movimientos monooculares. La aducción es un movimiento que se realiza
acercándose al plano medio que dividía al cuerpo en dos partes simétricas, en este caso la nariz. La aducción es cuando la córnea se dirige medialmente y abducción cuando la córnea se dirige lateralmente, es decir, cuando se separa de la línea media. Otro tipo de movimientos son la elevación o supraducción, cuando la córnea se dirige hacia arriba, y la infraducción o depresión, cuando la córnea se dirige para abajo. Los movimientos en torno al eje sagital son los movimientos de intorsión o incicloducción, cuando la extremidad superior del meridiano vertical de la córnea se dirige medialmente, o excicloducción o extorsión, cuando la extremidad superior del meridiano vertical de la córnea se dirige temporalmente. Son movimientos en torno al eje antero-posterior del ojo. Las versiones son movimientos binoculares en el cual los ojos se desplazan en la misma dirección y en el mismo sentido. Las lateroversiones son movimientos horizontales. Dextroversión, donde la córnea se dirige hacia el lado derecho, o levoversión, en cual la córnea se dirige hacia el lado izquierdo. Las versiones verticales son movimientos verticales. Supraversión, la córnea se dirige hacia arriba, y en la infraversión la córnea se dirige hacia abajo. Y las cicloversiones son las versiones horizontales o torsiones. La dextrocicloversión, las extremidades superiores de los meridianos verticales de las córneas se dirigen a la derecha, mientras que en la levocicloversión se dirigen hacia la izquierda. Cuando los ojos se dirigen hacia posiciones terciarias, están realizando combinaciones de versiones horizontales y verticales. Por eso la nomenclatura se ajustará a ese tipo de versiones, movimientos o posiciones. Otros de los movimientos oculares son las vergencias. Son movimientos binoculares en el cual los ojos se desplazan en la misma dirección pero en sentido opuesto. De acuerdo a la dirección y el sentido que tomen, se conocerán con diferentes nombres, como vergencias horizontales, dentro de las cuales tenemos la convergencia, donde ambos ojos aducen, los ejes visuales convergen entre sí. En cambio, en las divergencias, ambos ojos abducen y los ejes visuales divergen entre sí. También están las vergencias verticales, que pueden ser la vergencia vertical positiva, en el que el ojo derecho se encuentra en supraducción, mientras el ojo izquierdo se encuentra inmóvil o en infraducción. En la vergencia vertical negativa, el ojo izquierdo estará en supraducción cuando el derecho esté inmóvil o en infraducción. Las vergencias también pueden ser torsionales. Las inciclovergencias, en el cual uno o ambos meridianos verticales de la córnea se dirigirán medialmente, o exciclovergencia, cuando estos meridianos verticales de la córnea se dirijan lateralmente. En cada movimiento que los ojos realizan, participan varios músculos de cada ojo al mismo tiempo, como vimos con anterioridad, ley de Hering y ley de Sherrington. Para evaluar la función de un músculo, debemos hacerlo en su campo de acción, recordando que los músculos tienen una acción principal y también tienen acciones secundarias. Para evaluarlos se realiza en diferentes posiciones de la mirada. Posición primaria de la mirada es mirando adelante al infinito. Las posiciones secundarias son arriba, abajo, derecha e izquierda. Y las posiciones terciarias son las 4 posiciones oblicuas: arriba, derecha e izquierda, y abajo, derecha e izquierda. También se utiliza inclinando la cabeza hacia un hombro y hacia el otro. El cover test consiste en la oclusión y desoclusión de un ojo. Si hay desviación evidente, se inicia el test
con la oclusión del ojo fijador, sino también se puede comenzar con el ojo que estemos acostumbrados. Lo habitual es comenzar con el ojo derecho. Entonces, en una primera etapa, se ocluye el ojo derecho y se observa el comportamiento del ojo izquierdo. Pueden suceder dos cosas: que el ojo izquierdo no se mueva, entonces diremos que está en ortotropia con ojo izquierdo fijador, o que el ojo izquierdo se mueva, es decir, realice un movimiento de fijación, y entonces estaremos en presencia de un estrabismo. El ojo está desviado, es la desviación manifiesta del ojo izquierdo. Si al desocluir el ojo derecho, el ojo izquierdo mantiene la fijación, diremos que es una desviación alternante. Si el ojo izquierdo se desvía nuevamente, hay una probable ambliopía del ojo izquierdo. En una segunda etapa, al ocluir el ojo izquierdo y observar el ojo derecho, puede suceder que el ojo derecho no se mueva, entonces diremos que está en ortotropia, o que el ojo derecho se mueva, lo cual indica que estaba desviado y hay un estrabismo. Al desocluir el ojo izquierdo, el ojo derecho mantiene la fijación, la desviación entonces será alternante. Si en cambio se desvía nuevamente, hay una probable ambliopía del ojo derecho. Al ocluir el ojo desviado y observarlo, puede suceder que no se mueva, entonces ahí estaremos frente a la desviación total, o que aumente el desvío será mayor y el reflejo de fusión será anómalo. El método de Hirschberg se puede utilizar en niños pequeños o cuando existe una ambliopía profunda, con una fijación excéntrica en uno de los ojos donde el Cover test no es aplicable. Para evaluarlo se utiliza un reflejo luminoso sobre la córnea. De acuerdo a la ubicación, se va a definir la magnitud de la desviación en grados de Hirschberg, como se observa en la figura. Para medir la desviación objetiva de un estrabismo, utilizaremos prismas. Se van anteponiendo prismas al ojo, tratando de compensar la desviación, esto es, tratando de neutralizar hasta que desaparezca el movimiento de refijación. El prisma necesario para lograr esto va a representar el valor objetivo de esta desviación. La visión binocular se consigue al utilizar ambos ojos a la vez, de forma que las imágenes separadas y algo diferentes que se forman en cada ojo se aprecian como una imagen única debido al proceso de fusión. Además de conseguir la visión única, esta síntesis también da lugar a la visión tridimensional o estereopsis. La visión binocular se adquiere y refuerza durante los primeros años de vida y requiere 3 factores para su desarrollo: visión clara en ambos ojos, capacidad de las áreas visuales del cerebro para lograr la fusión de las dos imágenes, que son algo diferentes, y 3, la coordinación precisa de ambos ojos en todas las direcciones de la mirada. Para conseguir la fusión debe existir una relación fisiológica precisa entre ambas retinas, es decir, correspondencia retiniana. El estrabismo es una alteración en la alineación de los ejes visuales. Puede ser de forma latente, oforia, o manifiesto, otropia. La confusión, en el caso de un estrabismo convergente derecho, por ejemplo, los dos ejes están mal alineados, por lo que la fobia derecha será estimulada por el triángulo negro, mientras que la fobia izquierda será estimulada por el objeto rojo, como indica en la figura. La superposición de estos dos objetos distintos y su proyección en la misma posición de frente en el espacio dará lugar a la confusión. La diplopia, en cambio, el objeto estimula puntos retinianos no correspondientes. Por lo tanto, en un estrabismo convergente habrá una diplopia no cruzada homónima y en el estrabismo divergente una diplopia cruzada heterónima, como
se indica en la figura. Existen distintos mecanismos compensadores de la visión doble. Uno de ellos es la supresión, que es una adaptación que se da sobre todo en los niños y que se produce de forma inconsciente. La supresión es un fenómeno temporal que solo aparece cuando ambos ojos están abiertos. Cuando se ocluye el ojo que fija, la supresión desaparece de forma inmediata y el ojo estrábico inicia la fijación. Otro de los mecanismos es la ambliopía. En este caso hablamos de la ambliopía estrábica, que aparece como resultado de la supresión monocular continua del ojo desviado. Se caracteriza por mala agudeza visual corregida en un ojo. Deben existir al menos una diferencia de 2 líneas entre ambos ojos para decir que existe ambliopía. Y también se observa el fenómeno de multitud, en el que la agudeza visual es mejor cuando se presentan letras aisladas que cuando se muestra una línea entera de letras. Otro de los mecanismos compensadores son la correspondencia retinal anómala, que es un trastorno en el que los elementos retinianos del ojo estrábico asumen una relación anómala con la fobia u otras áreas del ojo no estrábico. Y por último, el tortícolis, que es una posición anormal de la cabeza que aparece sobre todo en adultos que no pueden suprimir o en niños que tienen un buen potencial de visión binocular. Diremos que un estrabismo es comitante cuando el ángulo de desviación es igual o similar en las diferentes posiciones de la mirada, y no comitante cuando el ángulo es variable en las distintas posiciones de la mirada. La esotropia es la desviación convergente que puede manifestarse en forma latente, intermitente o permanente. Los tipos son la esotropia congénita, la esotropia comitante adquirida, la esotropia acomodativa, la esotropia parcialmente acomodativa, la microtropia y la esotropia comitante aguda, que deben diferenciarse de la pseudoesotropia, donde no hay una verdadera desviación, sino que impresiona estar desviado el ojo. En la esotropia, la desviación de los ejes visuales es divergente en relación con la posición que deben adoptar cuando fijan un objeto. Se clasifican de acuerdo a su persistencia en el tiempo en permanentes o intermitentes, y según la relación cerca-lejos se pueden subdividir en insuficiencia de la convergencia, empeora la desviación en la visión cercana, exceso de divergencia cuando la desviación empeora de lejos, y básica cuando es igual para cerca que para lejos. En la pseudoexotropia hay un ángulo capa positivo sin anomalías oculares, es decir, no hay desviación. En el caso de las paresias o parálisis, diremos que estamos frente a una desviación primaria cuando el ojo de la paresia o parálisis es el ojo fijador. Y la desviación secundaria estará dada por el número de impulsos nerviosos hacia el músculo yunta, produciendo una acción excesiva de este músculo. Repasando la ley de Hering, durante todo movimiento conjugado del ojo, los músculos yuntas son estimulados de forma similar y simultánea. Diremos que es el músculo agonista el músculo principal que mueve al ojo en una determinada posición. Su músculo sinergista es el músculo que actúa junto con el agonista para producir el movimiento determinado. Y el antagonista es aquel músculo que actúa en dirección opuesta al agonista. La ley de Sherrington dice que cuando un ojo realiza un movimiento en determinada dirección, los agonistas se contraen y los antagonistas se relajan en la misma proporción. En la apariesia o parálisis hay una pérdida parcial o total de la función muscular respectivamente. La parálisis del tercer nervio o par craneal puede ser completa
cuando compromete la pupila, existiendo en este caso midriasis y disminución de la acomodación, o puede ser incompleta, donde veremos la afectación de acuerdo a los músculos comprometidos, que son los que inerva este par: recto superior, recto medio y recto inferior. De modo que encontraremos limitada la elevación en aducción, una abducción normal, el ojo se va a presentar en exodesviación y con ptosis, y limitación de la aducción y de la depresión. La parálisis del cuarto par o cuarto nervio se caracteriza por una hipertropia que aumenta en lateroversión a la aducción del ojo hipertrópico y disminuye en lateroversión opuesta. Aumento de la hipertropia con la inclinación de la cabeza hacia el lado del hombro afectado, lo cual se conoce como signo de Bielchowski. Y tiene también un patrón en B, es decir, la desviación será mayor en las posiciones superior de la mirada que en la posición inferior. Y también habrá una exciclotropía. En la parálisis del sexto par, el compromiso será del músculo recto lateral. Por lo tanto, va a haber una limitación de la abducción y encontraremos al ojo en esotropia en posición primaria de la mirada. Existen muchas definiciones de ambliopía, pero la realidad es que todavía no hay un consenso sobre una definición única o absoluta. Se define como una disminución en la agudeza visual debido a un anormal desarrollo que se produce en uno o ambos ojos por lo demás normales, donde esa baja visión no se puede atribuir a una alteración estructural que el ojo pudiera presentar y es potencialmente reversible por medio del tratamiento si es detectada oportunamente. Podemos clasificar a la ambliopía en estrábica, cuando ésta sea producto de una desviación ocular. La supresión que se ejerce sobre ese ojo desviado hace que no se desarrolle una buena agudeza visual. También tenemos la ambliopía refractiva, que es la que se produce cuando existe una diferencia en el monto, en el grado de hipermetropía, astigmatismo o miopía entre ambos ojos. Esto se llama anisometropía. Eso va a hacer que predomine un ojo sobre el otro y ese ojo que no logra tener una imagen nítida no podrá llevar claridad a una imagen clara a la corteza cerebral y de este modo no desarrollará una buena agudeza visual. La ambliopía por deprivación es debida a falta del estímulo visual, como sucede, por ejemplo, en las cataratas congénitas, en las opacidades corneales, la ptosis o los hemangiomas palpebrales, donde puede estar ocluido el eje visual. La importancia de detectar la ambliopía oportunamente tiene que ver con la reversibilidad de esta situación. Existe un periodo de maduración visual que se extiende aproximadamente hasta los 7-8 años de edad, durante el cual es importante realizar los exámenes oftalmológicos. Se observará la actitud del niño, si existe un tortícolis, la posición de los ojos, las hendiduras palpebrales y el reflejo rojo. Como lo muestra la foto, se iluminan ambas pupilas sin dilatar en un medio en penumbra y se observa que este reflejo esté presente y sea simétrico para descartar las patologías que pudieran interferir con este normal desarrollo de la agudeza visual. En los niños ya verbales se puede evaluar la agudeza visual mediante optotipos con figuras, letras o números. Se va a evaluar, además de la posición de los ojos, como mencionamos antes, la motilidad, la visión binocular y el desarrollo de estereopsis. Remarcando entonces la importancia
del calendario oftalmológico, es decir, el seguimiento del niño desde el momento del nacimiento, para descartar las patologías congénitas que pudieran interferir con este proceso de desarrollo y maduración visual, pudiendo detectar oportunamente y desarrollar un tratamiento precozmente también. En estas imágenes podemos observar, como se ha mencionado anteriormente, cataratas congénitas en un bebé que deben ser tratadas también oportunamente para luego hacer el tratamiento de la ambliopía. Otro caso es en la ptosis, donde compromete el eje visual, por lo tanto acá habrá también una ambliopía por deprivación, como en el caso del hemangioma, que también deforma el párpado comprometiendo el eje visual, o una opacidad corneal donde también habrá falta de estímulo. O en la foto inferior a la izquierda, donde se observa una pseudoluxación del cristalino. Es importante remarcar que la ambliopía es reversible mediante tratamiento. El tratamiento, por lo general, es con anteojos, corrigiendo el vicio refractivo en caso de las anisometropías, y la oclusión o penalización. La oclusión es con parches opacos, tapando el ojo que predomina para que pueda mejorar la agudeza visual en el ojo que tiene menor visión, o la penalización, que es a través de gotitas que dilatan la pupila y de este modo cumplirían la misma función. El tratamiento será quirúrgico en los casos de las cataratas o el hemangioma o la ptosis. El nistagmo es una oscilación involuntaria y repetitiva de los ojos. Existe el nistagmo fisiológico por desequilibrio motor y el de origen ocular. Para clasificar a los nistagmos podemos decir que existen dos grandes grupos: los congénitos, que están presentes al momento del nacimiento o poco después, y está asociado generalmente a alteraciones en la vía óptica aferentes, es decir, que es un nistagmo sensorial, y los adquiridos, generalmente asociados a enfermedades neurológicas, toxicidad medicamentosa. Pueden ser uni o bilaterales. A su vez, cuando son bilaterales, pueden ser asimétricos. Se los clasifica también de acuerdo a la velocidad de sus fases. En el caso del nistagmo pendular, tiene las dos fases con la misma velocidad. En cambio, en el nistagmo en resorte va a tener una fase lenta y otra rápida, es decir, las fases tienen distintas velocidades, o también puede ser mixto. Y de acuerdo a la dirección y sentido, se clasifican en horizontales, verticales o rotatorios. Y estos pueden ser también simples o compuestos. Según sus formas clínicas, podemos definir a los nistagmus como latentes cuando surgen como consecuencia de maniobras específicas, como puede ser el ocluir un ojo o disminuir la cantidad de luz, como lo son el caso de la esotropia infantil y la desviación vertical disociada, que aumenta su amplitud al tapar un ojo y disminuye con los ojos abiertos. También pueden ser manifiestos o espontáneos, como los congénitos o idiopáticos o provocados por anomalías responsables de déficit visual, como la catarata congénita, el albinismo, etc., donde se presentan espontáneamente, donde no hay que realizar ninguna maniobra y aparecen igualmente, es decir, en ausencia de cualquier tipo de maniobra. El diagnóstico del nistagmus es básicamente clínico, de acuerdo a todas las características que mencionamos anteriormente. Es fundamental el examen oftalmológico, la anamnesis para ver cuándo fue la aparición, en qué momento,
antecedentes sobre enfermedades sistémicas, etc., para poder identificar la etiología, si es de causa ocular o sistémica. También se pueden realizar estudios electrofisiológicos y se sugerirá el examen neurológico y también cuando sea necesario imágenes como la resonancia magnética y la tomografía computada. El tratamiento del nistagmo se realizará dando la corrección óptica necesaria por medio de gafas, a veces se utilizan prismas o lentes de contacto. Y el tratamiento quirúrgico, el beneficio que va a traer al paciente será corregir el tortícolis, en el caso de existir el tortícolis, y en algunos casos también puede mejorar la agudeza visual.